Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:53. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Eltel Zambrano, quien hace pocas semanas nomás fue elegido presidente nacional del movimiento Creando Oportunidades, creo. Eltel, qué gusto, a los tiempos, bienvenido. Mauricio, un gusto estar aquí esta mañana. Muchas gracias por el espacio, Andrea. Un gusto estar compartiendo este panel contigo. Encantado. A ver, es interesante y va a ser interesante este diálogo, sobre todo porque hablamos de un relevo en la conducción del movimiento Creo. Y sobre todo luego del resultado electoral de febrero pasado, que evidentemente fue un resultado completamente adverso para ustedes. Tanto en la elección presidencial, que digamos 12 candidaturas no superaron el 1%, pero tampoco lograron poner legisladores en el actual Parlamento ecuatoriano. ¿Cómo ven el presente y futuro de Creo con este antecedente reciente que fue hace pocos meses nomás? Bueno, es que eso no solo le pasó a Creo, le pasó a casi todas las organizaciones. Fue una elección atípica, ¿no? Polarizada entre dos. Una polarización, dos partidos al frente, arriba y el resto abajo, absolutamente todos. Sí nos pasó factura el no haber participado en el 2023, pero ya con esto, que ya es tiempo pasado, nos toca reformular, tomar decisiones, tomar acciones viendo el 2027-2029. Para esto hemos hecho una reformulación en la directiva nacional y eso va aterrizando a las directivas provinciales. ¿Cuál es esa reformulación? Tenemos completo los 7 miembros del directorio en el tema nacional. ¿Una renovación total de los 7 miembros del directorio? Sí, hemos reestructurado, ingresarían 2 personas más, vamos a tener un directorio de 9 personas y estamos ya en elecciones dentro de 15 provincias para el mes de agosto. En ese sentido estamos recuperando estructura, recuperando bases, porque justamente muchas de las cosas que cuando salimos de gobierno, salimos un poco golpeados, que quizás hay que reconocerlo, pero a medida que ha pasado el tiempo, las decisiones que se tomaron en ese momento han rendido sus frutos y muchas de esas cosas las estamos viendo en la actualidad. Ahora, nosotros, ¿qué nos estamos enfocando en este momento? ¿Qué es hacer política realmente? Porque no solo necesitas estar en un cargo público, ser parte del Estado para hacer política de verdad. También existe la política partidista, que es la que estamos haciendo en este momento, y sobre todo vamos a ver en el tema de capacitación, donde vamos a robustecer la formación dentro del movimiento Creo. Porque ¿qué pasa? Somos críticos del sistema partidista nacional, pero son pocos los que tomamos acciones para poder enmendar eso. La formación política real en los últimos años, quien la ha estado llevando dentro del país, son fundaciones que hemos sido parte incluso de los talleres y agradecemos el servicio que nos han brindado, pero eso también es responsabilidad de los movimientos y partidos políticos, porque si uno se pone a revisar muy bien ese trabajo, te das cuenta que no existe una formación real de política, tanto ideológica, de aprendizaje de cómo es el ejecutivo, cómo es el legislativo y cuál es el resultado. Vemos legisladores que se dedican a dibujar, o sea, así de básico. ¿Y eso qué pasa? Que a la juventud que quiere ingresar a la política le generas una barrera, porque es mucho más difícil que la gente confíe en personas jóvenes. Porque ¿qué pasa? Llegar sin preparación, muchos dicen que es un acto de corrupción. Para mí el tema pasa por la ausencia de formación. O sea, el tema del dibujo podemos discutirlo, no creo que sea un tema de fondo. Para mí lo de fondo sí es la preparación, la formación, lo que deberían hacer las organizaciones políticas cuando no es tiempo de elecciones y formar a sus cuadros, ¿no? Pero es que eso va mucho más profundo. La falta de experiencia genera que pase tráfico de influencia. Tener una cantidad de familiares involucrados en una institución pública, o sea, sí llama mucho la atención porque no hay formación ética, no hay formación política, no hay formación ideológica. Y en ese sentido nosotros sí vamos a atacar a la raíz, a la médula. Vamos con 3 programas de formación. Hoy día inauguramos el Centro de Formación César Monge. Francisco Mendoza es quien está al frente de este centro de formación. Vamos con 3 programas. El programa Conectado es un programa de formación integral que lo vamos a hacer 6 veces al año, va a durar 3 semanas cada uno, donde es un espacio amplio para diferentes personas. No necesariamente tienen que comulgar con nosotros ideológicamente, no necesariamente tienen que pensar como nosotros, pero es algo abierto, donde vamos a tocar diferentes tópicos, tanto el manejo del Ejecutivo como el manejo legislativo. También vamos a estar con nuestro programa de Aula 21, que va a ser 4 veces al año, que eso ya es para la formación interna de nuestros adherentes, justamente para fortalecer justamente el liderazgo y diferentes responsabilidades que podemos llegar a tener cuando ocupamos un cargo público. Y la ruta electoral, que es el último programa que vamos a estar realizando, que va a ser lanzado prácticamente en el 2026, que ese va a ser para nuestros candidatos, porque nuestros candidatos deben
estar preparados tanto para una candidatura y también para el cargo, para que tengan una noción, que no solo que cuando se lleguen al cargo público, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se maneja un presupuesto? En los diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando desde GAT parroquiales hasta la presidencia de la República. Y en ese sentido es lo que estamos proponiendo y es nuestra tarea que hemos cargado con esta responsabilidad. ¿Ustedes creen que con toda esta reestructuración les va a alcanzar para conseguir también, digamos, autoridades en los provinciales y municipales para las elecciones del 2027? Y esto teniendo en cuenta que también inicia esta asignación de escaños por el método D'Hondt, que también da, digamos, otra visión de cómo se van a asignar los escaños. Nosotros estamos preparados justamente para enfrentar este reto. Y dato curioso, los mejores resultados de Creo fue justamente con ese método. Pero obviamente hay que hacer un trabajo responsable, una hoja de ruta que se debe cumplir enfocada a nuestros objetivos. Primer objetivo 2027, segundo objetivo 2029. Y respecto de estas capacitaciones que usted decía, 3 programas de formación, ¿cómo se van, digamos, a articular respecto incluso de las reformas que ya mencionaba Fabricio, si se aprueban en la Asamblea, esta reducción también de presupuesto para movimientos y organizaciones políticas? Bueno, esto también tiene que ver con nuestra propia autogestión que vamos a tener. Tenemos mucho talento y obviamente para temas específicos vamos a tratar de pedir, no es que vamos a tratar, vamos a buscar ayuda para tener diferentes profesores, por así decirlo, para que nos ayuden en los diferentes tópicos que vamos a tocar. Parte de una autogestión también, del apoyo que nosotros podamos gestionar y también de los recursos propios que podamos tener cada uno, porque esto también es aportar no solo económicamente, sino también con el talento. No te sorprendas que puedas tener a un Fabricio Vela dándonos un taller dentro de Conectados, porque esto no se trata de que tenemos que enfocarnos solo en una línea ideológica, también se trata de fortalecer un debate, que eso es lo que le hace falta al Ecuador. Y a mí sí me llama la atención que en estos momentos críticos que vive el país, vemos muchas bocas haciendo silencio, es que no hacen ni bulla, es silencio lo que están haciendo. Y sí me preocupa. Y obviamente estos espacios nos van a servir para fortalecer el debate y obviamente para motivar a la gente, motivar a la ciudadanía a que hable, que critique lo que está mal, porque no necesariamente uno tiene que ser una posición radical para decir que algo no está correcto. Y en ese sentido, en este momento, el Ecuador carece de una oposición real. Porque la oposición que existe no es una oposición sana, desde mi punto de vista. ¿Por qué no es sana esa oposición? Porque quienes te están criticando, y eso puede generar hasta vergüenza, por ejemplo, en el tema de Progen, muchos legisladores correístas han hecho una fiscalización que tienen razón. Pero ¿por qué digo que no es sana? Porque para mucha parte de la ciudadanía, simplemente por ser correísta, no le toman atención. Y son muchas cosas que tú, si te pones a hilar muy fino, muchas de las cosas que están teniendo problemas en la actualidad se han dicho, pero nadie les está parando bola. Y tenemos problemas en la actualidad. Pero entonces no es un tema de que esa oposición no sea sana. El problema es que probablemente para un segmento de la población o de la sociedad, esa oposición no tiene credibilidad porque tal vez tiene una agenda distinta. A eso me refiero con que no es sana. Pero son temas de percepciones. Te estoy hablando desde mi punto de vista. Claro, y es legítimo, por supuesto. Pero en ese sentido, estamos viendo silencio en muchas cosas, pero bueno, nosotros vamos a atacar es la formación, básicamente. Para usted, ¿qué se debería criticar ahora mismo, incluso teniendo en cuenta el contexto del día de hoy? Mira, nosotros en la actualidad carecemos de legisladores, sí, no tenemos una oposición dentro de la Asamblea, pero ¿qué pasa? Nuestra posición, si vamos a hacer oposición crítica en puntos específicos, es algo raro que no se ha visto en el Ecuador desde hace mucho tiempo, porque en teoría estaríamos criticando de buena manera a un gobierno que quizás tenga ciertas similitudes con lo que pensamos ideológicamente o con la práctica para que se ejecute. Pero eso es algo nuevo para el país, porque si tú criticas algo desde nuestra posición, para el entorno dice, no, eres correísta, no, que eres de la izquierda, no, que eres... Y no es que uno no sea de esa tendencia, simplemente es porque consideramos que no está haciendo un manejo correcto en puntos específicos. Ahora, Itel, al final del día, y es verdad lo que usted señala, las elecciones de febrero de este año fueron completamente atípicas. O sea, en la historia, desde el año 79, en la historia de las elecciones en este país, no se había polarizado entre dos sectores políticos una elección de primera vuelta electoral como pasó este año, y obviamente creo fue uno de los damnificados. Pero, revisando un poco el antecedente, tuvimos la muerte cruzada, el presidente Lasso no es que se fue con unos números altísimos de popularidad, no se presentó a la reelección, no se presentaron ustedes con candidatos para las elecciones de 2023.
De alguna manera, a la organización política que hoy usted lidera no le ha pasado factura esos 30 meses de gobierno del presidente Lasso, en donde con sus altos y bajos tuvo evidentemente algunas decisiones y algunas omisiones que pesaron en tal vez la imagen de él como presidente y de la propia organización política. Bueno, nuevamente es cuestión de percepciones, los datos reales, y justamente hago mención al libro de los 900 días, uno ve datos duros, específicos, de resultados que uno ve en la actualidad, incluso puede uno hacer hasta comparativas. En el gobierno del presidente Lasso incluso hasta creció de cierta manera el gasto corriente, ingresaron más profesionales en el tema de seguridad, no hubo necesidad de hacer ajustes financieros. Otra cosa, se redujo el déficit. Cuando tú tienes un buen manejo económico, no tienes que tomar medidas tan duras en una sociedad que está sumamente golpeada en factores económicos. Justamente el día de ayer ya vemos que existen medidas duras, responsables para un manejo económico, pero se pueden criticar de ciertas maneras. Hay que ver cuál va a ser el resultado a mediano o largo plazo, porque algo que conversaba fuera de micrófonos y hice mención, te están diciendo que están reduciendo el 41% del sector de ministerios entre secretarías, pero cuando tú ya te vas a ver el dato duro, real, apenas es el 1% de la burocracia que estás eliminando. Es un juego de datos que te están haciendo. ¿Qué estás ahorrando? Quizás vas a ahorrar entre 60 y 80 millones de dólares. ¿Eso va a solucionar tus problemas estructurales reales de fondo? No. Y te puedo decir que ya tuvimos un gobierno que sí tuvo un horizonte claro en el manejo económico y que no necesitó hacer medidas tan drásticas. Obviamente este es otro estilo, es otro gobierno, hay que dejar que se desarrolle. No con esto quiero decir que hay que sacarlo del gobierno, para nada. Nosotros como demócratas, como pensamos, que debe terminar su periodo y que la gente aprenda también a elegir a sus líderes políticos. Ustedes ahora mismo están apoyando la medida esta del despido de los 5,000 funcionarios y también estas fusiones de ministerios. Dentro de la organización sí tenemos vertientes diferentes, estamos discutiendo, están en el debate, no conocemos el fondo de la decisión, cómo va a terminar esto de acá, si vas a llegar a más despidos. Y no es solo que despidos, estamos hablando de ajustes en el sector público, pero hablan de mejorar la eficiencia del Estado. ¿El tema del manejo eléctrico ha sido eficiente? Al final del día, quien termina pagando las facturas somos los ciudadanos. Porque no es que si compras energía a Colombia el Estado te la va a regalar, no. Nosotros terminamos pagando con más impuestos, con más tasas que te vayan a dar. Y si te dicen, no, les vamos a exonerar el tanto, 20% quizás de una factura, o te vamos a exonerar 2, 3 meses de una factura de energía eléctrica, eso es un tipo de subsidio también. ¿Y de dónde sale ese dinero? De las arcas del Estado. ¿Y con qué se alimenta el grueso de las arcas del Estado? Que son impuestos de lo que nosotros aportamos como ciudadanos. O sea, en ese sentido sí hay mucho para conversar, pero nosotros en este momento, como creo, estamos enfocados justamente en el posicionamiento de nuestra organización política. Vamos a atacar muy duro a la formación para tener buenos cuadros, buenos elementos para las futuras elecciones. Lo último, ¿qué papel tiene hoy Guillermo Lasso en la estructura de Creo? Es un asesor, consultor, mentor. ¿Sigue siendo el líder de Creo? Él es uno de los líderes de Creo. ¿Es el líder o uno de los líderes? No, él es el líder. Y justamente el día de hoy vamos a inaugurar el centro de formación, que valga la redundancia, que lo dije hace un rato. César Monge ha sido uno de los promotores principales, y él es uno de los promotores principales de que nosotros también continuemos estructurando el movimiento Creo. Correcto. Eitel, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Eitel Zambrano, que ha estado con nosotros, presidente nacional del movimiento Creando Oportunidades Creo Lista 21, reflexionando sobre el presente y futuro de esta organización política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.